Bienvenidos al podcast de Protege tu Corazón. Somos María Luisa Estrada y Juan Francisco Vélez. Estaremos hablando contigo de las inquietudes típicas de un papá y una mamá en el día a día, de cómo hacer mejor las cosas para tener una familia sana y feliz, de aprender de los errores que hemos cometido todos y también de las buenas prácticas que nos han funcionado. Buenas tardes, buenas noches, no sabemos a qué hora nos estarás escuchando. Aquí estamos nuevamente contigo para compartir, como siempre, temas muy interesantes y temas que tienen que ver con momentos que estamos viviendo, como por ejemplo, recientemente celebramos el Día de la Salud Mental y hay unas estadísticas que dejan con preocupación, porque por ejemplo, 450 millones de personas en todo el mundo se están viendo afectadas por un problema de salud mental que afecta a su vida, o sea, porque eso hace que las personas puedan ser disfuncionales. Y solo, por ejemplo, en el caso de México, 2% del presupuesto en salud está destinado al tema de salud mental. Un 2%. Es bajísimo, ¿no? Estas estadísticas las publicó Eclipse y están realmente muy, muy impactantes. Entonces hemos invitado hoy, tenemos una invitada bien especial, Andrea Rodríguez. Andrea Rodríguez es voy a decirlo, una chica, la verdad, porque tienes 23 años o 24. Sí, 23. 3 años, imagínate. Y Andrea, que es ingeniera industrial por la Universidad Anáhuac de Querétaro, actualmente también estudia maestría en Business Management en la EGADE de Querétaro también. Pero además de esto, Andrea acaba de publicar un libro que se llama Supervivencia Postmoderna, donde ella nos comparte su experiencia con la depresión. Y bueno, yo no me voy a encargar de hablar de eso, porque precisamente para eso la hemos invitado. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy emocionada de platicar en este foro. Qué bueno, nosotros también muy contentos de estar aquí contigo. Y que además hayas aceptado la invitación a hablar de un tema que generalmente se esconde, como que no, claro. Eso es muy privado. Y entonces te agradecemos doblemente que estés aquí y que además abras tu alma, tu corazón al tema de la Y bueno, depresión. Yo creo que lo ideal sería que empecemos eso, que nos cuentes cómo fue esa experiencia que te llevó incluso a compartirlo en un libro, esto que has vivido tú y desde qué edad lo empezaste a vivir y todo esto. Claro que sí. Pues bueno, para empezar... Un momentito, sí. Pregunto algo. No sé si quieras decir algo más de ti, porque te presentamos con esos 2 datos de lo que has estudiado, pero a lo mejor quieres decir algo más. Pues mira, en realidad siempre empiezo diciendo que soy una persona bastante normal. Entonces, soy una niña normal, con una familia normal, mexicana, con una familia muy bonita, de hecho, y con todo muy bonito en mi vida, solo con un pequeño arrocito negro, que ha sido esta piedrita del zapato desde hace unos años. Y bueno, primero quisiera decir que quisiera que quienes están escuchando esto me vean realmente como un testimonio, porque no soy ninguna psicóloga. La verdad, todos los conocimientos que tengo del tema y todo lo que he plasmado, por ejemplo, en este libro que hablaremos un poquito más a fondo, son 100% testimoniales. Es la forma en la que yo lo he vivido, en la que yo lo he procesado y en la forma en la que lo he entendido, ¿no? Y justo nació la idea de hacer el libro porque a mí algo de lo que más me ha servido es entender y escuchar cómo lo viven otras personas. Porque hay tan poca información y como decíamos al principio, hay tan poca gente que quiere hablar del tema que no sabes ni por dónde. Entonces, el hecho de a mí leer, ver o escuchar otros testimonios es lo que me ha funcionado, ¿no? Entonces, pues bueno, soy un testimonio más de una persona como hay tantas, esas 450 millones, miles de personas que viven con esto. Exacto. ¿Y en qué momento de tu vida se empezaron a presentar esas señales, los síntomas? Sí, pues mira, en realidad yo tuve una infancia bastante normal. Parte de lo que yo les platicaba es que en una característica muy determinante de mi diagnóstico es que no tuve ninguna situación de trauma. Muchas veces la depresión o algún trastorno mental viene por un estrés postraumático y de ahí se desarrolla.
En realidad, en mi caso no hubo nada de este tipo, por lo que eso complicó un poco más el diagnóstico. Entonces, cuando empezaron a verse los primeros problemas fue justo en la etapa de preparatoria, más o menos. Antes de la etapa de prepa, yo estaba viviendo desde los 6 años más o menos un entrenamiento de alto rendimiento en el deporte. Yo bailaba ballet y desde los 6 años tenía mucha presión, pero siempre hubo un apoyo muy, muy fuerte de mis papás y un ambiente que, a pesar de que era competitivo, pues estuve bastante protegida, ¿no? De secundaria a prepa terminé esa etapa y entrando a prepa pues empezó así como mi sentirme perdida. Pero aquí pasa algo muy curioso, que es que pues todos nos pasa eso. O sea, no era algo fuera de lo normal el estar así como perdida y un poco melancólica y un poco con baja autoestima quizás. O sea, son los primeros síntomas, como estar ese... Pura adolescencia. Sí, adolescencia, o sea, tal cual. Entonces, pues bueno, lo dejamos pasar, muy normal. Pero la tendencia de mi inestabilidad emocional, pues sí se empezó a inclinar más hacia un estado depresivo, sobre todo a partir de la universidad. Pero igual, pasó el primer año de universidad y decíamos, no, es que es la adaptación. Y pasaba el segundo año y no, es que son las hormonas. Y pasaba el tercer año, no, es que este año tuve más estrés porque estuve en más cosas. Y pasaba, no, es que este año me cortó el novio. Entonces, o no, entonces siempre había algo. Y yo creo que síntomas puede haber muchos, pero yo creo que lo que determina que algo ya es una depresión clínica es el hecho de que quite funcionalidad. El otro día leía una frase que lo contrario a la depresión no es la felicidad. Una persona deprimida no está todo el tiempo llorando, yo no estoy todo el tiempo llorando, no está todo el tiempo dramatizando ni sufriendo, aunque claro que hay un poco de tendencia, pero una persona depresiva es una persona que no tiene vitalidad. Entonces, lo contrario a la depresión no es la felicidad, es la vitalidad. Entonces, empieza toda esta parte como de una sensación muy interna y profunda de falta de sentido, de pocas ganas de hacer las cosas. Algo que a mí me pasaba mucho era esta falta de energía. Te sientes muy cansado. Es como si te quitaran toda la energía. Entonces había momentos en los que realmente todo el día estaba dormida porque estaba muy cansada. Muy poca capacidad de concentración también, o sea, esa dispersión. Es empezar a quitar las características que hacen a un ser humano estar vivo, real. O sea, eso, así es como yo lo resumiría. Y puede haber mil explicaciones, y justamente estos síntomas pues van tomando, es como una bolita de nieve que va bajando y se hace más grande y más grande y más grande, y cuando llega y ya arrasa con algo, pues ya es algo muy grave, y eso fue lo que pasó en mi caso. Yo estuve, ahora que lo veo en retrospectiva, yo creo que desde los 17 años más o menos pasando por estos síntomas, como les decía, siempre en niveles diferentes, parte de la adolescencia, parte de las hormonas, pero llegó un punto en que esa bolita se hizo muy grande y hace 3 años más o menos, explotó. Entonces, ahí sí empezó a haber una serie de síntomas mucho más fuertes. Ahí empezó ataques de pánico, ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad trataban de compensar mi falta de vitalidad, yo lo veo así. Empezaron ataques de depresión, empezaron ahora sí la depresión mayor a manifestarse como Juan por su casa, como decimos aquí. O sea, realmente tomó posesión de mí por completo. Como yo, que soy Juan y estoy en mi casa. Nosotros decimos Pedro por su casa. Pedro por su casa, como Juan y Pedro por su casa, sí. No importa el nombre, síguele. Ajá. Y después, claro que la situación se agravó porque volvíamos a lo mismo que les comentaba. O sea, yo decía, pero es que no me pasó nada. O sea, no, mis papás no se divorciaron, a mí nunca me hicieron nada, no me dañaron físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente. Yo no considero que tenga baja autoestima. Claro que la tenía, pero yo consideraba que no. Muchas veces tu cabeza no entiende cosas de tu corazón y al revés. Yo tenía amigos, me iba bien en la escuela, estudiaba una carrera que pues, me gustaba mucho y realmente me sentía como un zombie. Y te interrumpo. Y Sí. como te estamos viendo cara a cara,
eres simpática, eres guapa, eres Gracias. desenvuelta. Entonces, lo que acabas de decir, como que no había motivos para que la alarma se encendiera por alguna de estas circunstancias. Por ejemplo, baja autoestima, bullying, rechazo cuando eras Exacto. niño o adolescente. Ya, de eso, cero. Sí. Claro. Y ya estamos en la carrera, ¿sí? Sí, Cuando y la ya empieza a situación ver, ahí, mientras empezaba a ir empeorando, pues poca gente se daba cuenta de mis síntomas, porque yo los escondía, porque yo también tenía esta como idea muy profunda de querer ser agradecida con mis papás y con la vida, y por miedo a eso no decía cómo me sentía. Entonces, pues me daba pena decir que me sentía mal o que no sentía que era suficiente cuando me habían dado todo. Claro. Entonces trataba un poco pues de vivirlo, de tratar de, no sé, de solucionarlo yo sola, y no tuve la confianza de realmente llegar con mis papás y decirles algo no está bien, hasta que ellos empezaron a dar cuenta que mi misma vitalidad se vio totalmente afectada cuando les decía hubo estos ataques de pánico, de depresión, de ansiedad, y empezó a haber ideas de muerte, empezó a haber ideas suicidas cada vez más fuertes. Entonces ahí creo que ya fue una señal muy grande de alerta en la que pues tuve que ir a un psicólogo. Y ese fue el primer paso como más difícil, como, ¿por qué yo tengo que ir al psicólogo? Si a mí nunca me ha pasado nada. ¿Y qué le voy a decir? Y aparte, como que esta aceptación de mis papás de qué hicimos mal, o sea, qué nos falló, si le hemos dado tanto amor, si hemos dado tanto, si, o sea, este romper paradigmas de que la salud mental es algo que no le puede pasar a cualquiera, o sea, los problemas de salud mental no le pueden pasar a cualquiera, pues sí, o sea, no, es algo que no se mete con edad, género, raza, religión, es algo que puede pasarle a cualquier persona. Y después de ir al psicólogo, de empezar a también integrar esto y llevarlo de la mano con mis papás, que fue algo que también me costó mucho trabajo, el dejarme caer en los brazos de mis papás, cuando ya estaba en una edad así de, ya puedo sola, ya soy independiente. Pues empezó este caminito de ir viviendo y descubriendo lo que era esto, de conocerlo, porque no teníamos ni idea. En algún punto nos dimos cuenta que tenía que ir a un psiquiatra también, entonces empecé a ir al psiquiatra, el segundo paso difícil, ¿no? El aceptar que esta condición pues es un poquito más grave y viene toda esta idea de los medicamentos que son malos, que te impiden ser quien eres, o sea, que solo los loquitos toman medicamentos, que te hacen muchos problemas, y, o sea, entonces igual el vencer este paradigma que existe en torno a la salud mental. Y claro que con sus altas y bajas, o sea, es un proceso que no fue lineal, que como les decía, incluso ya empezando a ir al psicólogo, al psiquiatra, pues hubo ciertos bajones muy fuertes que me costaban, que realmente no entendía dónde venían. Hubo estos intentos de suicidio, hubo estos ataques de pánico y de ansiedad, hubo estos tirar la toalla. Es una enfermedad que lamentablemente no descansa, que es de cada decisión del día a día, que es una pérdida de contacto con la realidad, porque tu realidad es corta, no hay más allá, no, las cosas no pueden mejorar, solo pueden empeorar. Es una constante victimización de uno mismo, que es algo muy difícil, es algo que también es muy difícil dejarse ayudar. Es muy pesimista en sí, ¿no? Y esa nube negra, Uh-huh. ya lo has mencionado 2 o 3 veces sin llamarlo pesimismo, esa nube negra, tú la detectaste en ti, tú dijiste, es que me tardé, pasó Sí. un tiempo hasta que mis papás o yo misma con esas ideas suicidas, ya como Uh-huh. tuvo una alarma. Entonces Sí. esa cortina o nube negra, ¿cómo apareció en tu vida? Yo creo que la vi cara a cara cuando toqué fondo. Ah, Como les decía, y es algo que me pasa todavía, ¿eh? Es algo que cuando empieza una etapa depresiva, eh, no veo los síntomas hasta que ya son muy graves. Y es algo que creo que pasa mucho en la salud mental. Normalmente no vemos tanto los síntomas hasta que ya son muy evidentes.
Entonces, viendo en retrospectiva, yo sé que hubo muchos síntomas antes y que me doy cuenta ahora, pero el momento en el que dije, esto no está bien, fue cuando, así se los voy a decir muy concreto, fue una semana que me dio un ataque de depresión muy fuerte, que estaba sola aquí en Querétaro, no estaban mis roomies, porque tenía roomies. Ni siquiera me acuerdo qué situación fue la que pasó, pero me acuerdo que quizá, de verdad que no me acuerdo, quizá fue algo así como me hicieron un comentario de algo que me importaba, o me peleé con una amiga, la verdad es que no me acuerdo exactamente qué situación, solo recuerdo que pasé un ataque de depresión muy fuerte, estaba en la universidad, me fui manejando a mi casa un poco desesperada, no podía ni manejar bien, llegué a mi casa, me di un atracón de comida, me subí a mi cuarto y no pude dejar de llorar en toda la noche, y al siguiente día me desperté y no tuve ganas de nada y no me dieron ganas de hacer nada. Y durante una semana entera, no sé si fueron 5 o 6 días, no me paré de mi cama, no me cambié, con trabajo fui al baño, no comí, no me presenté en la escuela, no me presenté en el trabajo, no contesté el teléfono y me desaparecí del mundo una semana y no tenía ganas de volver. Entonces creo que ahí fue cuando dije, creo que esto ya no está bien. Todavía no llegaba al punto de las ideas suicidas y todo esto fue un poco más adelante. En la parte esta del tema del suicidio fue algo que se presentó en mi caso cuando me di cuenta que era algo que iba a ser permanente, que ahí fue la diferencia de mi enfermedad, como la diferencia del diagnóstico. No era algo circunstancial, sino que era, en mi caso, es una condición clínica, probablemente hereditaria, probablemente, pues, o sea, hay muchas explicaciones que, pues, perderíamos un poco el tiempo hablando de las posibles explicaciones que existen, pero era algo que me enteré que iba a vivir con eso toda mi vida y que de repente todavía cuando vuelve a tomar parte de mí es como otra vez, y, o sea, y esto no termina, y es cansado, y bueno, o sea, ahí es cuando empieza, ¿no? Ajá. Lo que decías ahora, y que es bueno como dejarlo bien en claro, voy a repetir la lista. Eres guapa, eres vivaz, buena estudiante, practicaste la danza con mucha disciplina, te rodean unos papás cariñosos, al parecer muy buenos amigos, o sea, una vida como rosa, rosa. Sí, Y de sí. pronto, como dices tú, hay como una nube negra, ¿ya? Y pasó lo que tú acabas de describir. Y a mí me surgió una pregunta. Y se llega a la nube negra, pero ¿cómo anticipar que esa nube que va a volverse negra está medio gris o gris clara? ¿Es posible? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y son formas de hacerlo muy fáciles, y es parte del objetivo de Supervivencia Postmoderna, ese libro que escribí. Que quisiera ya empezar un poco a meterlo en el tema, porque es bastante ad hoc. Sí. Parte de lo que he descubierto en este camino es que la salud mental no es algo de lo que se tiene que hablar cuando ya hay un problema, sino, o sea, imagínense que solo hiciéramos ejercicio ya que tenemos diabetes, o que solamente comiéramos bien cuando tenemos cáncer, o que, pues no, creo que estaríamos todavía peor, ¿no? Entonces, la salud mental es un tema, es importante, es algo que después de la pandemia nos ha afectado a todos más, o sea, creo que ahora es un tema que está a flor de piel, y claro que se puede empezar a ver esa nube negra, muy específicamente en la depresión, o sea, la nubecita gris, claro que se puede empezar a identificar, y claro que puede haber solución mucho antes de que sea un problema, ¿no? Entonces, el libro de Supervivencia Postmoderna en realidad salió como una guía para mí, después de 2 años de estar yendo psiquiatra, psicólogo, medicinas, que adopté un estilo nuevo de vida, que empecé a buscar otras formas, otras terapias, y que empecé a todo, y que según yo dominé la enfermedad, pues tuve varios bajones, y cada bajón yo decía, ay no, otra vez, y otra vez empezar. Y después de varios, un día le dije a mi psiquiatra, no, yo ya estoy bien, me siento súper bien, ya no voy a tomar medicina, ya acabó, ya la tengo dominada. Y me dijo, bueno, vamos a intentar, y no, otra vez, y así. Entonces dije un punto, a ver,
tengo que poder identificar esa nube gris antes de que llegue a ser nube negra, porque si no, pues creo que esto se va a volver un cuento de nunca acabar y tampoco quiero estar así, ¿no? A pesar de que va a haber momentos difíciles y que es algo con lo que sé que tengo que vivir, tengo que tener esas herramientas para, pues, poner de mi parte también. Es algo que a veces, hace poco escuché el podcast que hicieron con Tania, la de Vale la Pena, Sí. increíble historia, y muchas veces ella dice algo muy cierto, alguien que no quiere ser ayudado no se puede ayudar. Y muchas veces lo que nos pasa en específico a los que estamos deprimidos, eso es un síntoma muy fuerte de la depresión que yo he notado, es que no queremos ser ayudados. Entonces, cuando no quieres ser ayudado por el pesimismo, ya perdiste. Entonces, yo tenía que tener mis herramientas que me sirvieran a mí para querer estar mejor. Entonces empecé a escribir una guía y empecé a decir, a ver, la guía de los pasos que tengo que hacer para estar bien cuando no estoy bien. Y lo primero que empecé a notar, y es el primer capítulo de la guía, es mis síntomas. O sea, ¿qué empieza a pasar cuando sé que algo está empezando? O sea, no los veo cuando ya estoy deprimida, pero ahorita en retrospectiva, ¿cómo pasaron? Entonces empecé nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Y más que una lista tal cual, porque yo creo que es algo que se desarrolla muy diferente en cada persona. Hay un manual de psicología para clínico para los síntomas, pero yo creo que, y hablando muy particularmente al público de los padres de familia, creo que hay que empezar a identificar esas actitudes que hacen que un niño empiece a desarrollar baja autoestima. Y tenemos un concepto de baja autoestima como de decir, ay, el niño no se quiere a sí mismo. Es mucho más que eso. Un baja autoestima también es, o en sí la palabra autoestima, no es nada más la percepción que tú tienes de ti mismo, sino la percepción que los demás tienen de ti mismo y que tu familia tiene de ti mismo y lo que logras y tiene muchos factores. Entonces, yo creo que el rodear a los niños de, claro que de un entorno y no sé, como un entorno que acoja, que los empodere en ese sentido. Y ese es un tema importante, pero yo creo que es un tema que ya está tratado, o sea, que ya es un tema que ya está de moda, que la gente ya hace, que las mamás y los papás ponen atención. Pero yo creo que la segunda parte más importante, que es de lo que habla el libro, es hablar de salud mental. O sea, hacerlo un tema normal y cotidiano. No es fácil. Las enfermedades mentales pueden ser muy oscuras, pero entre más se pueda normalizar el tema, entre más tengamos miedo a hablarlo con los niños, con la familia, pues creo que vamos a poder sumar esfuerzos para evitar llegar a todas esas etapas más complicadas, o si se tiene que llegar a afrontarlas de diferente manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería lo más importante en cuanto a identificar la nube gris, incluso para las personas que tenemos un trastorno. A mí me sirve mucho cuando empiezo a sentirme mal, decirle a mi mamá, decirle a mi hermana, decirle a mi papá, decirle a mi psicólogo, decirle a mis amigas, oye, no me siento bien y me estoy sintiendo deprimida y me estoy sintiendo vacía y me estoy sintiendo, no tengo ganas hoy de ir, no tengo ganas de hacer las cosas y es algo que no nos permitimos hablarlo. Entonces, es un paso muy importante y el empezar a normalizar el tema, tanto en las escuelas, tanto en la educación, tanto hacerlo más normal, creo que es algo que va a ayudar a que se pueda identificar esa nube gris. A ver, yo quisiera pensar, eso de hacerlo normal, un poco es quitar también los prejuicios que existen y la pena o vergüenza que da hablar el tema, ¿no? Porque ¿sí? Como tú lo estás experimentando, te da pena contarle a alguien que estás viviendo eso, ¿no? Entonces, como por ejemplo, porque supongamos que tú hubieras tenido la posibilidad de que te lo hubieran dicho a los 15, a los 16 años, ¿qué hubieras esperado que te dijeran? O sea, ¿qué te hubiera servido? Creo que algo que me hubiera servido es justo, hay dos cosas. Por un lado, en la parte como más de enfermedad, más técnica, lo voy a decir así, me hubiera gustado tener más información de qué es esto. Lamentablemente, la información que he obtenido hasta ahora
pues ha sido difícil de conseguir. Hay poca información del tema, hay poco. Entonces, primero me hubiera gustado entender un poco mejor la enfermedad desde el principio, ¿no? Antes de que quizás se empezaran a desarrollar los síntomas en mi caso. En segundo lugar, me hubiera gustado entender, como tú dices, que ir al psicólogo, ir al psiquiatra es algo muy normal, que mucha gente tiene depresión y sobre todo que no es mi culpa, que no es porque yo no sea suficientemente agradecida, que no es porque yo haya hecho algo mal, sino que es algo que puede pasar, que es normal, y que no necesariamente depende de ti, en el sentido de enfermarte, ¿no? Claro que mucho de la enfermedad sí depende de ti. Y por otro lado, algo que me han preguntado recientemente, ya que ha pasado todo esto del libro y todo, es, y algo que me gusta mucho transmitir con la idea del libro, y quisiera poner el tema sobre la mesa, es cómo muchas veces, y creo que también aplica con los niños, tenemos mucho miedo a estar tristes, como castigamos un poco la tristeza, ¿no? Y cuando ves a un niño chiquito triste, yo trabajaba en una fundación con niños chiquitos también, entonces cuando veo a un niño triste, lo primero que voy es lo quiero abrazar y decirle, no estés triste. Y esa frase no la tenemos que quitar, porque sí hay que estar tristes, hay que saber estar tristes. Entonces, que no tiene nada de malo estar triste si es un sentimiento igual que estar feliz, en el sentido de que es una emoción, que también la tristeza te ayuda a muchas cosas y que hemos vivido mal la tristeza. Un ejemplo muy bueno y que me gusta mucho ponerlo es la película de Intensamente. No sé si la han visto. La de Sí. Sí. Como al principio todos odian la tristeza y la quiere, la quiere deshacer de ella, ¿no? Alegría. Y esa, la verdad es que esa idea tenemos mucho, como de, no estés triste y no queremos ver a nadie llorar y no queremos, cuando está un bebé llorando estamos ahí arrullándolo para que no llore. Y cuando yo estaba triste, también me decían, es que no estés triste, tienes todo para estar feliz y échale ganas. Y no, es que no puedes estar triste. Y toda esta idea también que nos da el mundo de placer, de felicidad, por todos los medios. Y cómo el ser humano ha perdido la capacidad de estar tristes. Y algo que he aprendido en este caminito, y creo que es algo que puede aplicarse desde chicos, desde los niños, es aprender a estar tristes, abrazar la tristeza. La tristeza sirve para formar tus convicciones, para darte cuenta de lo que te gusta y lo que no te gusta, de lo que quieres y lo que no quieres. La tristeza sirve para cambiar de rumbo. Está lloviendo muy fuerte, entonces se escuchan los truenos. Okay. La tristeza sirve para decidir si cambias de rumbo o no cambias de rumbo. La tristeza sirve para introspectar. Normalmente un estado melancólico de tristeza es mucho de introspección, de analizar qué pasó, qué fue lo que me hizo sentir triste. ¿Fue algo mío? ¿Fue algo del exterior? También para analizar tus expectativas, ¿no? Siempre antes de una gran decisión viene ese momento de recogimiento y que se asocia con la tristeza y la melancolía. Entonces, eso es algo muy importante para mí y es algo que trato mucho de hablar ahora con el libro, ahora con las pláticas que he podido dar del tema. O sea, el no tener miedo a estar tristes, el abrazar la tristeza, el aprovechar la tristeza, esa situación y esos niños que están tristes, enseñarlos a que esa tristeza es normal, no pasa nada que a veces estés triste. Ahora, ¿qué vas a hacer para no estar triste? ¿Y qué te enseñó esto? O sea, ¿qué te enseñó de ti estar triste? ¿Qué te enseñó de eso que no te gusta o que te hicieron o que te hubiera gustado que fuera diferente? ¿Qué significa eso? Muchas veces la tristeza también siento que nos ayuda como muy especialmente a tomar decisiones como muy trascendentales. O sea, toda la etapa de la adolescencia pues se caracteriza por tristeza por algo, ¿no? Creo que no es coincidencia que todos en la adolescencia tengamos esta etapa melancólica. O sea, también es mucho de formarnos y simplemente el quitar esos momentos de tristeza, quererlos tapar con lo que sea, pues hace que tengamos un poco conocimiento de nosotros mismos. Pues fíjate que ahí sale algo como interesante, porque en la adolescencia esa tristeza te puede llevar a quererlo tapar con alcohol, con droga, con diversión no sana, ¿no? Pensando que eso te va a quitar y resulta que la tristeza, como dices tú, es algo bueno. O sea, sí, bueno, no es ni buena ni mala, es una emoción y hay que... Sí, exactamente.
Exacto. Y a mí me pasó, yo el tiempo que estuve, pues ese tiempo en el que todavía no sabía qué pasaba y que no quería decirlo y no quería expresarlo, pues me escondí en eso, me escondí en el alcohol, me escondí en muchos vicios que no me hubiera gustado tener. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, digo, ya hablando de síntomas muy evidentes, yo creo que los papás, como papás, e incluso no nada más como papás, como amigos, como familia, como conocidos, de alguien, o sea, gente cercana a alguien que puede estar pasando una depresión, algo muy importante, por un lado, es acompañar en la tristeza, ver cuando una situación pues está causando tristeza, acompañar siempre, pero cuando esta tristeza empieza a inclinarse un poco hacia algo un poco más que te quita la vitalidad, vitalidad entendiéndola como lo que hace esa persona día a día. A lo mejor es difícil poner exactamente la lista de síntomas porque cada uno tiene una vida diferente. Pero cuando empiezas a perder esa vitalidad de tu propia vida, y los papás que conocen bien a los hijos o cuando conocemos bien a alguien nos damos cuenta, empezar a poner atención y lo primero que se tiene que hacer es demostrar que se está ahí, yo creo. O sea, demostrar que se está presente, que se está acompañando y que hay alguien que va a escuchar, que alguien está dispuesto a escucharte. Las personas deprimidas nos sentimos muy, muy solas muchas veces. Sentimos muy incomprendidas. Es una idea que nos hacemos porque muchas veces no estamos solos. Exacto. Entonces, el demostrar un poquito con más énfasis es no estás solo. Pero algo que yo sí recomiendo mucho es, más allá de la prevención, y me gustaría decirlo como muy claro, cuando llega un momento en el que esto ya se ha convertido en algo grave, cuando llega un momento en el que esto ya es una enfermedad que ha abarcado a la persona y cuando empieza a ver estas ideas suicidas o estos ataques cada vez más comunes, creo que sí es responsabilidad, incluso cuando o sea, ya alguien más grande, en mi caso con mis papás ha pasado, cuando yo estoy en una etapa muy depresiva, mis papás han tenido que intervenir y ni modo, han tenido que entrar y ya no es tu decisión, o sea, y me han tenido que llevar así de la mano al psiquiatra y al psicólogo y ayudarme a estar pilas otra vez. Entonces sí es responsabilidad cuando de los papás y de la gente cercana, cuando ya estás en un punto grave, porque ahí estás atentando con tu vida, ¿no? Ya estás empezando a caer en algo que puede ser muy dañino. Exacto. Y, por ejemplo, un papá o una mamá puede captar en un hijo algo. Y la pregunta de un buen papá o una mamá es, ¿qué te pasa? ¿Qué estás sintiendo, hija? Pero se me ocurre decirte que alguien con depresión, como tú lo has descrito, puede responder inmediatamente, nada. Quédate tranquilo, no me pasa nada, estoy así y ya. O sea, entonces, ¿tú qué le recomendarías a los papás que nos están escuchando para manejar esta situación? ¿Qué te pasa? Nada. Es la típica. Y yo todavía la aplico a veces. Sí. Mamá, si vas a escuchar esto, perdón. Pero es que aquí entra un tema bien ambiguo, que es esta parte de... A ver, lo voy a decir como lo pienso, ¿no? Como yo lo he vivido. Una persona que está llevando una depresión tiene que aprender también a ser muy independiente, tiene que aprender y necesita ese espacio. Entonces, muchas veces yo dentro de mi misma lucha por estar bien, me aíslo mucho como para reconstruirme y volver a tratar de tomar esas fuerzas. Yo en lo personal, una pregunta como, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Me podría parecer invasiva. Yo recomendaría una actitud de acompañamiento y escucha y no tan directa. Quizá oye, pues sabes que todo me lo puedes contar, ¿no? Y ya. Y respetar. Porque también cuando estamos en un momento de crisis, te sientes tan solo que sí buscas lo primero que se te ocurre y simplemente el saber quién está ya es, o sea, ya es ya es como una opción para acercarte. A veces el estar tan invasivo o el estar tan como tratando de entender todo, pues es difícil porque lidiar con tu misma enfermedad es difícil de entender. Y
y bueno, entiendo que para los papás es muy difícil, para mis papás ha sido difícil en el sentido de quererme proteger, de querer que yo esté bien, de querer luchar conmigo, pero a veces pues tenemos que hacer esta lucha solos, sabiendo que ellos están ahí. Entonces yo diría eso, como una acción de estoy ahí y hablarlo, o sea, ¿por qué no? De que, oye, muchas veces, otra opción también, los adolescentes no queremos hablar con nuestros papás nunca, o los jóvenes. Entonces, a lo mejor y la mejor forma de ayudarlo es decirle, oye, pues, ¿por qué no vas a un psicólogo? Y el psicólogo, que es una persona completamente externa, que es profesional, pues con esa persona sí es más fácil que hables, ¿no? Y tener la confianza de que un psicólogo, si es una situación mucho más grave, pues claro que va a tomar en cuenta a los papás. Exacto. Yo lo diría así. Sí. Sí, es verdad, es importante. Y bueno, no, sigue. Me gustaría pensar un poquito, bueno, en este libro que escribiste como una especie de guía, que lo hiciste en principio pensando en ti misma, ¿no? O sea, y le va a servir a mucha gente. ¿Qué te ha servido a ti? Porque tú dijiste, no es culpa de uno, pero sin embargo sí hay mucho de uno en el manejo. Entonces, ¿qué es bueno para manejar? O por lo menos a ti, ¿qué te ha servido? Ajá. Y quiero abrir el tema no nada más a los niños, sino muchas veces las mamás. O sea, no sé si ustedes sabían, México es el número 1 en depresión postparto y es una situación grave y poco atendida. Exacto. Entonces, considerando que esto es tanto para los niños, o sea, los papás con los niños, los jóvenes y los adultos, ¿no? Una pregunta, ¿tendrás el dato entre hombres y mujeres? ¿Hay más depresión en la mujer que en el hombre? Sí, ¿no? Sí, hay mucha más depresión. Creo que 2/3 partes es mujeres. Exacto. Y de hecho, otro dato también es que de los suicidios que existen, 2/3 partes de intentos de suicidio son mujeres. Al final, los que terminan lográndolo más en números son hombres, pero en intentos son mujeres. Y la depresión postparto es algo que tiene pega mucho en las cifras de suicidio, así es una situación fuerte, y que además creo que es algo que afecta también a los niños, ¿no? Claro. Cuando el niño es más sensible en las edades tempranas. Exacto. Pero volviendo a la pregunta, son cosas muy, muy, muy sencillas, que yo quisiera tomar una de lo que mencioné en el libro, que creo que es la básica, y que sí, según mi teoría y puesto en práctica, sobre todo en cuarentena, que fue como el filtro final de mi guía, es uno que le llamo homeostasis. Y es simplemente un equilibrio en la vida. O sea, el ser humano tiene muchas dimensiones y en nuestro día a día y en nuestro mundo moderno, pues dejamos un poco de lado esas otras dimensiones. Nos concentramos mucho quizá en la profesional, en la social, y no le damos el peso que merece a muchas, ¿no? O le damos todo el peso a una y basamos toda nuestra expectativa en una. Entonces creo que un buen equilibrio, un acomodar tu vida es sencillo para que el 50% de tu tristeza, o si es una tristeza pasajera, se vaya. Eso para mí es como un poco así muy determinante. Cuando empiezo a sentirme un poco triste, lo primero que hago es hacer una tabla, que de hecho la pongo en el libro. Escribo los ámbitos de la persona que son importantes según lo que yo considero. Escribo cómo quiero estar, o sea, cuál es mi ideal personal, no la expectativa de los demás, sino el mío, cómo me gustaría estar, y escribo cómo estoy. Y ahí es cuando, o sea, me doy cuenta que muchas cosas están desbalanceadas. Y al balancearlo, muchas veces solito, es más fácil una de dos. O ese estrés o ese desequilibrio se va, o tengo la suficiente concentración para enfocarme en las cosas que estén mal, como más internas, cuando el exterior está bien, ¿no? O sea, cuando mi mesa está en orden, es más fácil identificar esas cosas que tengo que trabajar. Y sencillo, o sea, yo creo que es el plano físico, la alimentación, el ejercicio, el sueño, muy importante el sueño, lo que he aprendido. ¿Cómo nos dio a todos insomnio en cuarentena? Claro, estábamos muy desequilibrados, el sueño es algo muy importante. El plano espiritual, el plano emocional, unas relaciones contigo mismo sanas, una autoestima sano,
una inteligencia emocional, el plano social, las relaciones interpersonales pues tóxicas, que está muy de moda ahorita, o sea, el qué tanto eres parte de relaciones que no, tanto de amigos como por ejemplo, interpersonales. La parte familiar, o sea, más que familia, también tu hogar. Si vives con roomies, por ejemplo, a mí me pasaba, o sea, qué tan pues, equilibrado está tu ambiente del hogar. Y la parte económica, yo considero que es algo importante también, que te ayuda a esa estabilidad. Muchas veces no vas a poder cambiar todas o una. O sea, a lo mejor en tu casa hay muchos problemas y el ámbito hogar o familiar va a ser difícil que tú lo puedas solucionar solo. Pero entre más equilibradas tengas tus balanzas, es más fácil empezar a también a ver de dónde viene esa tristecita, ese sentimiento no muy positivo. O sea, nosotros en Protege tu Corazón usamos una estrella de 5 picos. Ah, perfecto. Para transmitir lo que somos como personas. Uh-huh. Lo acabas de describir. Eso. La dimensión... Y no se las copié. No. Pero, es que es básico. Y de ahí viene también la parte de hábitos. O sea, se los digo como joven, estamos peleados con los hábitos y somos millennials que estamos acostumbrados a hacer de todo, y yo soy así, de todo y todo el tiempo, y me meto a todas las actividades, y estamos con los dispositivos y ni siquiera nos fijamos cuánto tiempo estamos ahí, y estamos queriéndonos comer el mundo y nos ponemos nuestros horarios y todo, pero entonces estamos, o sea, tan desequilibrados, y los hábitos deberían ser aliados para lograr eso, y los vemos como hábitos, te suena como a palabra de tu abuelita, o sea, nadie quiere tener hábitos positivos, es de flojera. Y no, o sea, yo me he dado cuenta que y es algo que también lo mencioné en el libro en un solo capítulo, creo que los hábitos son equivalentes a lo que haces en tu día a día, y eso es equivalente a lo que eres, o sea, tus acciones, a la huella que estás dejando en el mundo, o sea, la hora en la que te levantas, no tiene que ser a las 7 de la mañana, porque yo no soy mucho de levantarme temprano, pero a la hora, o sea, los hábitos de levantarte, de tus rutinas, son los que te llevan a hacer grandes cosas, esas pequeñas cosas, ¿no? Y aparte, muchas veces, cuando estoy bien triste, esas pequeñas cosas son las que me levantan de la cama y las que me hacen tener vida, literal. Entonces, pues yo de primera instancia esos 2 consejos yo daría, o sea, y como padres de familia, pues creo que también el empezar a transmitir estos hábitos a los hijos, pues es buena idea desde chiquitos. Muy importante, fundamental. Buenos hábitos, carácter fuerte, sexualidad inteligente es nuestro eslogan. Sí, y el carácter fuerte es sinónimo de buenos hábitos. Virtudes. Porque a veces, o muchas, se interpreta como buen carácter o como carácter fuerte una persona enojona. Y justamente lo que está indicando es falta de carácter. Exactamente. El hábito, la paciencia, la serenidad. Y yo tenía una pregunta. ¿Y te has enamorado? Ay, soy la persona más enamoradiza que existe. Y con todo lo que tú has contado de tu vida, entonces ese príncipe azul que tú dibujas en tu mente, en tu corazón, en el caso tuyo personal, ¿cómo lo dibujas? Porque tiene que tener algo especial contigo, en el sentido de aceptar que eres así, que tienes esos valores, ¿ya? Entonces, ¿cómo es ese perfil? Eso de tema está en el libro, mencionadito, no mucho, pero ahí sí, es lo que iba a decir. Pero no me acuerdo. No, pues nunca me habían hecho la pregunta tan directa, me puse nerviosa, pero es importante. Mucho de lo que me pasó en mis etapas de depresión es que muchas veces estas vinieron también por corazones rotos. Entonces, pues claro que yo creo que uno de los anhelos más grandes del corazón de un ser humano es, o bueno, si estás llamado al matrimonio, es encontrar al amor de tu vida, la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Entonces, claro que cada vez que me daba cuenta que estaba más lejos de eso, pues me deprimía.
Y claro que el tema pues yo sé que no es fácil estar con una persona con cualquier trastorno mental. El caso de la depresión, estar con alguien que es deprimido implica estar con una persona que es a veces muy dramática, que a veces es muy pesimista, que empieza a perder la vitalidad, que te puede jalar a perder esa vitalidad. Que muchas veces yo también fui parte de esas dinámicas tóxicas por mi misma depresión. Entonces, yo pensaba mucho, es que me voy a quedar sola porque ¿quién quiere estar con alguien así? O sea, yo, si me dieran a escoger, jamás estaría con alguien así. No quisiera estar con alguien que me va a hacer sentir triste, o sea, o que no, que ve todo blanco y negro. Pero me he dado cuenta que la depresión, más que un defecto, es un reto. Es una búsqueda muy, muy activa, intensa y apasionada por ser feliz, que es una aventura, puede ser una aventura también. Entonces, si me preguntan en mi caso personal, yo creo que la persona que encuentre algún día con la que me casaré, si es que me caso, pues tiene que ser alguien como que esté dispuesto a vivir esa aventura conmigo. Esa aventura, búsqueda por ser feliz y ese también entender que esa felicidad no va a estar en lo más sencillo que te enseña el mundo, que es la felicidad, es estar todo el tiempo alegre o estar lleno de vida, a veces que pues va a ser un estado diferente, pero que sí va a estar con alguien que no se va a rendir, que soy yo, y que si en algún momento me empiezo a rendir, pues sí quisiera estar con alguien que me ayude a recordarme todos los días pues lo que valgo y lo que soy. Entonces, pues sí es algo difícil. Claro que el mismo tema, entre más volvamos este tema algo más cotidiano, también va a ser un estigma más fácil de quitar. Pero bueno, ni modo. No, lo vas a conseguir. Genial. Lo vas a conseguir. A lo mejor está escuchando este podcast. A lo mejor. No he hecho sino echarte piropos. Ay, qué pero tienes tantos encantos que hasta hablas de tus lados oscuros de esta manera tan alegre, tan optimista. O sea, no va a ser difícil. Qué maravilla, Andrea. Esto ha sido genial. Sí. Haberte conocido, haber conocido tu libro. Muchas tener gracias. La oportunidad de estar contigo y de escucharte, maravilloso. ¿Qué vas a Muchas decir? Gracias. Sí, digo, para que una persona lo pueda aceptar, lo más importante es abrazarlo uno y sigo en el proceso de abrazarlo. Pues bueno. Claro, es como todo, ¿no? O sea, tienes que empezar por aceptar lo que sea, lo que tengas de tu situación. Y hay de todo tipo, porque puede ser un trastorno, una enfermedad, tantas cosas, ¿no? Sí, pero que nos pueden ocurrir. Es abrazo. Abrazo, eso, sí, un abrazo. Hay que imaginarse un abrazo. Exacto. Sí. Exactamente. La bienvenida. Sí, sí, sí. Nada fácil, o sea, se dice fácil, pero no es algo fácil. Ya lo dices tú, yo todavía lo estoy abrazando. O sea, todos los días tengo que hacer el esfuerzo. Bueno, es algo que es llamativo eso que dices, cuando esa sensación de que ya salí, ya esto se acabó, yo ya voy a poder solo, finalmente vuelve un bajón, pues creo que ahí es donde justamente se necesita eso. A ver, te abrazo y entiendo que esto me va a pasar y que voy a seguir así, pero que voy a aprender a vivir con esto, ¿no? Sí. Así es. La verdad, qué tema tan interesante, qué experiencia y qué maravilla que lo hayas plasmado en un libro, porque de verdad que sí va a ser muy útil. Pienso que, bueno, no sé si ya hay gente que te ha dicho que se lo ha leído, que le ha servido. Y que se ha sí, bueno, el libro al final yo lo tenía como una guía de supervivencia personal. No era un tema que manejara tan abierto. Claro que la gente cercana a mí lo sabía, pero no era un tema que así lo gritaba por todos lados. Tenía mucho miedo de hacerlo. Pero a principios de este año conocí una fundación que se llama Ingenium, que justamente está en Monterrey. Sí, no sé si la has escuchado. Exacto. Y empecé a empaparme de los programas. Lo conocí porque una amiga de mi mamá se la recomendó. Yo había escuchado de muchas fundaciones del tema y me había metido, pero pues ninguna me llamaba la atención ni me dejaba satisfecha. Y esta fue una fundación que de verdad me tocó, o sea, que me tocó mucho el corazón, que descubrí esta importancia de dar testimonio y de compartir
y empecé a entender mi enfermedad desde una visión pues más, ¿cómo decirlo? Más vivencial. Es una fundación donde a través de uno de los programas que tienen, las personas que tenemos un trastorno tenemos un acceso a un curso gratuito. Ahorita que hay cuarentena se toma online, pero si no es presencial, y conoces a personas que tienen distintos trastornos, que pasan su enfermedad de diferente forma, y más que una terapia de grupo, porque no, también he estado en terapias de grupo, es más como un analizar las cuestiones prácticas de la enfermedad, o sea, en qué consisten los medicamentos y por qué así, y entender tu enfermedad y entender que también otros la viven y hacerlo normal, normalizarlo. Entonces, el escuchar el testimonio de otros me hizo sentir que, o sea, que yo quería ser eso, que si ya había empezado a entender y esta guía me estaba funcionando, pues así como a mí me ha servido escuchar y leer a otros, pues a los que estén allá afuera. Y salió el publicarla a través de la fundación. Todo lo recaudado se hizo como una actividad de recaudación para la fundación. El libro está disponible en Amazon en ebook nada más, y todo lo recaudado es para la fundación. Y a mí la invitación que me gustaría hacerles, uno es a conocer la fundación. Creo que es una forma muy buena de empezar a conocer el tema. Y en segundo lugar, pensando muy en particularmente en las mamás de personas que puedan tener este trastorno, en los papás, en los hermanos, dentro de la fundación hay un programa, que de hecho mi mamá lo está tomando ahorita, que se llama De Familia a Familia, donde no nada más los que tenemos un trastorno tenemos nuestro curso, sino los familiares y quienes rodean a esas personas también toman un curso de preparación para entendernos. Entonces, es una aportación que me ha parecido bastante valiosa. No, nadie te enseña a apoyar a los demás, es muy difícil, y yo admiro mucho a las personas que conviven con una persona que tiene un trastorno. Es algo realmente heroico, es algo difícil que nadie te enseña y que nadie te dice cómo hacerlo. Entonces, es una buena oportunidad para entender y conocer más lo que puede estar pasando a un familiar tuyo. Buenísimo dato, buenísimo. Lo pondremos además en la descripción del podcast para que la gente lo pueda buscar. Claro. De Ingenio. ¿Ingenio? Ingenium le dicen, pero se escribe Ingenio. Ok. O sea que ya adivinamos dónde va a ser el nuevo Ingenium. El nuevo podcast, ¿ok? No, la nueva sede. Ah, ¿por qué? Pues puede estar también en una Querétaro. Nueva sede en Querétaro. Ah, sí. Sí, la verdad es que sí. Debería, sí. Exacto, así es. Sí. Qué bien, maravilloso. Pues Andrea, muchísimas, lástima que siempre se tiene que terminar. Sí, ya sé. Pero ha sido de verdad una conversación increíble escucharte, nos ha encantado y deseamos pues nada, que sigas para adelante, qué maravilla que puedas influir en mucha gente, ayudando a descubrir y entender esta enfermedad, este padecimiento o este trastorno, así es. Y pues nada, cualquier pregunta que tengan nuestros oyentes, pues que nos la hagan, te la podemos transmitir. Si quieres también nos puedes dar tu correo o qué, o a dónde se pueden comunicar. Claro que sí. Yo ahorita estoy teniendo mucha actividad del tema en Instagram. Igual se los voy a dejar. Exacto. Porque por todo lo que se puede hacer de hacer lives y hacer, no sé, dinámicas, pues es mucho más factible. Pero igual siempre les dejo mi correo, les puedo dejar mi correo. El de Instagram me parece perfecto. Ajá. Y algo igual, solo para cerrar, de mi parte, a mí me gusta también que esta historia que yo empecé a escribir y que ahora pues se ha publicado una parte, porque la historia sigue todos los días, que me ayudaran a como complementarla con la historia de quienes lo han leído esto. Entonces, de hecho, justo en el libro al final dejo mis datos y no saben la cantidad de historias que me han llegado del tema y testimonios y gente que está pasando por lo mismo y que me cuentan cómo ellos lo viven. Y entonces, esto se hace algo más fuerte. Entonces, me encantará escuchar las opiniones de todo esto y el también que sepan que estoy disponible también para hablar del tema si alguien necesita ser escuchado. Muchas veces es difícil ver que tienes gente y alguien un poco más externo te parece un lugar más seguro, entonces estoy 100% abierta y sobre todo agradecerles a ustedes dos también que le den voz a todo este tema de las emociones. Así es. Y es el tema que tenemos este mes,
muy interesante, muy necesario. Como papás, muy importante, como dices tú, también entender que un hijo puede estar pasando por ahí, aprender a leer esas señales, ¿no? La disfuncionalidad, eso me pareció muy importante. Que no tanto si está triste o alegre, llorando o no, sino es qué tan funcional es, qué está afectando tu día a día, ¿no? Y eso creo que es bien importante como síntoma para que un papá pueda o una mamá descubrir una señal de alerta en un hijo, ¿no? Entonces, esto también de normalizarlo, de hablarlo, de entender que son, pues es que ya lo vimos, el dato lo dijimos al principio, 450 millones de personas en el mundo padecen estas enfermedades. Entonces, pues es una cosa demasiado. O sea, la población de México multiplicado por 3. Sí, es un dato muy importante. Es muy grande. Muy grande. Sí. Bueno, Andrea, pues un abrazo desde Monterrey. Igualmente. Te esperamos también de visita cuando quieras. Igualmente aquí en Querétaro tiene su casa. Muchas gracias. Que estés muy bien y bueno, nos comunicaremos. Espérate, terminamos aquí. Los invitamos a nuestro próximo podcast donde hablaremos también de las pérdidas, de la terapia para manejar las pérdidas, muy interesante, con una persona que por su viudez empezó a trabajar y se preparó para coach en esto, ¿no? Entonces, los esperamos en nuestro próximo podcast.